parecer al Leicester City la segunda división le gustó porque está empeñado en regresar allá, pero en esta ocasión estamos nosotros para salvarlo del infierno de la Championship. Lo vamos a hacer fichando única y exclusivamente jugadores colombianos. Vamos a traer lo mejor de lo mejor que haya regado por todo el mundo y vamos a tratar en las próximas 5 temporadas como máximo de conseguir o de llevar a este club a lo más alto del fútbol. La idea es conseguir una liga, una Champions y todos los títulos que sean posibles. Poderoso like, suscríbanse y vamos a iniciar. Repaso a la plantilla inicial, pero yo creo que esto no es muy relevante porque la verdad es que al menos este 11 inicial lo vamos a vender y voy a dejar tal vez jugadores como este señor para recambio. Este no se queda, este tampoco y este yo creo que menos. En fin, jugadores de no sé, menos de 22, 23 años se quedarán con nosotros, que son las jóvenes promesas. Este Skip de pronto se queda, pero serán recambio. Este chico también se queda. Vamos a ver nuestra lista de deseos que está más interesante. Aquí la tenemos. Dado a que las ventas van a iniciar pronto y vamos a tener muy buen presupuesto, déjenme ver cuál es el presupuesto inicial. 44.7 millones. Yo creo que podemos, si vendemos lo que quiero vender, ya saben que este es un episodio de locos, vamos a juntar más de 150 millones, bueno, eso creo, y vamos, no, inclusive más, y vamos a traer estas bellezas de jugadores jóvenes. Este podría ser el suplente, me encanta. Yasser Asprilla me gustaría convertirlo a MCO. No sé si traer a Luchito Díaz, tiene un costo bastante alto, pero bueno, es de los jugadores top. Recuerden que para poder hacer este sueño realidad de devolver a la gloria a este Leicester City necesitamos jugadores top y pues si tenemos el presupuesto estaría perfecto. Pero me gustaría traer también al señor Luis Miguel Angulo y también a este Cortés porque son pensando en el futuro. Los dos nos sirven como derechos, como izquierdos, etcétera, etcétera. Por aquí también tenemos a John Solís, que sin lugar a dudas va a estar con nosotros. Puerta, que tiene poquita media pero está joven. Este señor sería el titular junto con John Solís o más bien el señor Atuesta. En fin, tenemos también este Portilla. Escobar, de las jóvenes promesas que tiene el FC. Vamos a traer a Davison Sánchez porque tiene mucho que dar, tiene 28 años. El señor Cabal será titular y también el señor Muñoz por el lado derecho. John Lucumí titular sin lugar a dudas, o Jerry Mina, yo creo que me voy con John Lucumí, o el señor Cuesta como suplente. Mojica también sería un suplente y Mosquera. Los porteros, yo creo que me voy a traer al señor Montero, tiene 29 años, está un poco veterano pero de trasillo. Va a venir este señor que tiene futuro, tiene buen potencial. También quiero traer a Luis Sinisterra. Yo creo que es como un poco más realista Luis Sinisterra con nosotros. Y para darle minutos a este señor Marino Inestrosa, otro es el señor Hamilton Campas, que bueno, está despuntando muy bien en Rosario Central, creo que es que juega, sí señor. Voy a ver qué puedo vender. Llega nuestro primer fichaje. Tenemos 9 y un 9 para todo el episodio. Ahí está el pibe Valderrama recibiendo ese pibe con ese pelo rarísimo, pero es que no pude ponerle el otro, el más larguito. Al final me di cuenta que sí se podía, donde quedara más realista, pero me tocaba volver a empezar y la verdad es que se demora uno con el editor del FC25. Crear jugadores parecidos siempre toma tiempo. John Durán con el 10, no le vamos a dar el 9. Bienvenido Johncito, regresa al fútbol de élite. Me molesta verlo por ahí haciendo dinero, aunque le va bien, hace goles y todo, pero eso no es categoría, eso es solo dinero, chicos. Entonces que vuelva a competir y que lo haga en este Leicester City, que saque del infierno de la segunda división o del descenso al Leicester City. Luis Sinisterra, Luchito pero Sinisterra. Vamos a iniciar con Luis Sinisterra, que yo sé que es una gran compra. Ahí está Luchito Sinisterra, va a jugar por la banda derecha o la izquierda. Bueno, ya veremos. Si puedo traer a Lucho, me toca mandar a este señor por la banda derecha y dejar a Yasser, porque Yasser es el que estaba pensando para la banda derecha, pero a Yasser lo voy a dejar como mediocampista ofensivo. No sé si funcione, pero me gusta. Ahí está, 12.2 millones, bastante económico el Luis Sinisterra, que la verdad al principio le vi un futuro muy grande en Inglaterra, pero ahora ya no tanto, se lo veo, lo siento opaco. Veamos qué pasa. Me fui con Yasser Asprilla. ¿Por qué? Porque me encanta jugar con un MCO. Este chico aquí nos lo muestran como medio derecho, pero también nos sirve como MCO y creo que podría ser el siguiente James. Para esta posición hubiera sido bueno James, pero ya saben que ya está un poquitín pasado de edad, aunque sería bueno. Voy a mirar a ver. Tenemos otro fichaje, Juan David Cabal, una joven promesa perteneciente a la Juventus. Ahora llega a la Premier League a tratarnos de ayudar en este sueño de convertir el Leicester City en un gran equipo. Y 75 de media, bastante económico, tiene muy buen potencial, 23 años, está fantástico, creo yo. Ojito que tenemos a John Solís. Ojito que tenemos a John Solís, otra joven promesa, viene de el Getafe, no mentiras,
Ay, se me olvidó, se me fue el nombre de este equipo español donde juega, pero bueno, ya lo vamos a ver. Llega muy baratín, muy jovencín y con mucho potencial, como nos encanta en el canal. Un grande de la selección Colombia. Aquí estamos tratando de traer jugadores que estén convocados en la selección Colombia, una gran mayoría de ellos, estos dos están. El único que no está convocado en este instante en la selección Colombia es el Pibe. Bueno, está convocado, pero tal vez en el estadio. Increíble el señor lateral derecho que ahora se ve pues un hombre, le recrearon un poquito mejor la cara como estaba al inicio del FC 25, pero bueno, el señor Muñoz, lateral derecho, sin lugar a dudas uno de los mejores en la actualidad y también la Premier League le está yendo bastante bien. De hecho, en algún momento intenté o pensé en hacer este episodio con el Crystal Palace debido a la buena presentación que está teniendo esta temporada este señor, pero al final me decidí por el Leicester porque realmente necesita ayuda. Vaya que la necesita. Muy buena negociación, no tanto, pero funciona. Álvaro Montero llega por 44.8 millones, iba a decir 48 millones. Tiene 29 años, está un poquito avanzado, pero vendí uno de los porteros, vendí dos de hecho, me queda solo uno, entonces voy a poner a este señor como titular. Último fichaje de este mercado, si acabó el dinero, si acabó la felicidad, ahora vamos a jugar, vamos a probar nuestros fichajes. El señor Gerson Mosquera no va a ser titular, o tal vez sí, ya veremos. Buen precio, muy económico y con muy buen potencial. Esta primera temporada realmente fue un desastre, aunque está mejor o quedamos en una mejor posición de la posición actual de este Leicester City. Por FA Cup, terrible. Hasta el Wrexham nos eliminó de esta... Sé que esto es perder el tiempo, pero es que recuerden que tenemos un goleador. Todavía no se está haciendo notar, pero estoy seguro que va a estar en estas estancias en próximas temporadas. Asistencias, wow, sí tenemos a uno, pero no es colombiano. Nuestro portero le fue terrible. Hice simulón y aquí pasó algo bien curioso y fue que el señor Jamie Vardy jugó más partidos que nuestro 9. Ojalá no se quiera ir. Sinisterra fue titular, le fue bien. Este señor Fatawu, por aquí tenemos a John Durán. Dios quiera que no se nos quiera ir. Una promesa emocionante, no, todavía está tranquilo. Ahí está John Durán, que solo nos regaló jugó 14 partidos y 6 golecitos. No entiendo cómo le quitó la titularidad Jamie. Bueno, sí, es una leyenda del club, pero me dejó impresionado eso. Veamos qué sucede con el crecimiento de estos muchachos. Estos no nos importan mucho, nos importan los colombianos, pero aún así hay que echarles una ojeada, tratar de vender y fichar más la próxima. Nuestro portero sí fue al menos el titular. Cabal, 34, no hizo goles, pero bueno, creció un poco, creció harto, 73 creo que llegó, creció bastante. Y Montero con 77 creció 2 unidades y sí fue el titular, es el número 1 como pueden ver. Bien, vamos a la siguiente temporada y a mejorar esto. Iniciamos reforzando el mediocampo con Jaime Alvarado, llega por 3 millones procedente del Independiente Medellín, tiene valoración buena en la compra. Ay Dios, 75 de valoración, tuvo un valor bastante económico creo yo. Chicos, un jugadorazo, gran defensa central, lo hizo bastante bien en el Tottenham, conoce bastante bien esta liga, es decir, yo creo que puede ser una buena opción, ya que como dije, el colombiano tiene mucha potencia y tiene mucho conocimiento de esta Premier League. Ya saben que jugó bastante acá, ahora está en el Galatasaray, pero nosotros lo trajimos de vuelta al fútbol de altísimo nivel. Está Davinson Sánchez, 18 millones, fue una buena negociación, no estoy seguro, yo creo que sí. Perfecto. Otro grande del fútbol colombiano, John Lucumí. También titular en la selección, buen defensa central, y con esto yo creo que ya dejamos la defensa con todos sus titulares lista. Ahí está. Chicos, el panita Jerry Mina llega a este proyecto, va a ser suplente, ya tiene 30 años, pero como suplente creo que nos viene bastante bien. 2 metros de potencia, muchachos. Creo que mide 2 metros, un poco más de 2 metros. Muy bueno para el juego aéreo, jugador clave en muchos partidos de la selección Colombia gracias a sus buenos cabezazos. Muy bien, continuemos. Definitivamente llega el mejor de los mejores, al menos colombiano de momento. Buen gol el que le hizo a Brasil en la última fecha, pero no fue suficiente, muchachos. En fin, aquí llega Luchito, lo reciben los otros 2 grandes jugadores que tenemos. Realmente pensaba traer más jugadores, digamos, con más proyección, ¿no? Aunque Lucho Díaz, porque es que, bueno, Lucho Díaz no es que no tenga proyección, porque es que Lucho Díaz ya está arriba en la cima. Pero bueno, de una u otra forma llega muy bien Luchito Díaz por increíbles 54 millones. Estaba más caro la temporada anterior, pero aquí por fortuna lo pudimos traer más baratico. Esperemos a ver, yo creo que con Lucho Díaz sí la cosa mejora muchísimo. Tenemos un mediocampista, Juan Camilo Portilla, viene de Talleres y va a ser titular, creo que sí. Nos quedaría faltando un jugador de recambio para el mediocampo. Otro que considero tal vez ya no vaya a brillar tanto como quisiéramos, pero es un grandísimo jugador, el Cucho Hernández. Tiene 26 años. Va a ser sustituto de John Durán, aunque tiene 81 de media. Aquí la pelea por la titularidad va a ser fuerte.
Bueno, nuestra aparición en la liga no fue del todo buena, no logramos meternos en competiciones europeas, tenemos que mejorar, pero tal vez en la próxima lo haremos. Tenemos el primer título, un aplauso para los muchachos, el Leicester City, campeón de la FA Cup. Esto nos da paso a Europa League, recuerdo. En esta competición no nos fue tan mal, llegamos a semifinales, la luchamos. Tenemos a un Johncito Durán, máximo goleador de la Premier League, esto es toda una hazaña, y no tenemos nada en las asistencias. En la portería nuestro portero tampoco brilló. Es que el colombiano, bueno, todos son colombianos, pero este colombiano la metió con toda esta temporada, 49 partidos, 38 goles, una media interesante, una sola asistencia, está ya en 85, Sinisterra también mostrándonos que fue una gran decisión. Luchito sí sabemos que crece, pero hizo muy pocos goles. Asprilla, muy pocas asistencias, pero está mejorando. Este señor Daniel Muñoz también, este Portilla está creciendo, todos están creciendo, perdón. John Solís, hasta Davison Sánchez, que tuvo una buena presentación. Este chico también va hacia arriba, este es un chico invitado, no es invitado, pero este sí es invitado. Jugó 23 partidos, no le fue mal. Montero va poco a poco, 31 años. Lucumí también, fantástico. Y el Cucho, que solo jugó 4 partidos. Bueno, el Cucho no está teniendo tanta oportunidad porque John Durán está en su salsa. Tenemos que traer un par de jugadores más para dejar esta plantilla perfecta. Mosquera, en calidad de préstamo no creció mucho, pero ahí va. Llega un fichajazo, el señor Hamilton Capaz, que últimamente la está rompiendo, procedente de Rosario Central. Va a ser suplente de nuestro 10, del señor Yasser Asprilla, aunque también puede jugar como medio izquierdo, medio centro ofensivo, pero yo creo que lo vamos a convertir a medio centro ofensivo. Otro chico, pero este sí es pensando en el futuro, Gustavo Puerta, tiene 73 de media apenas, pero tiene 22 añitos. Yo creo que este muchacho puede llegar a ser importante en esta plantilla, aunque no sé si tenga tantos minutos o los necesarios para que crezca. Otra joven promesa de este fútbol colombiano, Luis Miguel Angulo, procedente de este Coventry City. Yo no sé dónde está Luis Miguel Angulo en este momento, pero sí sé que acaba de llegar al Leicester City, un equipo que promete. Yo creo que rematamos esta temporada con Josen Escobar, procedente del Bradford, conoce bastante bien esta liga. Es pensando en el futuro porque Mojica perdió muchísima valoración la temporada anterior, perdió casi 6, no jugó tanto, pero se desvalorizó muchísimo, no en el valor comercial, sino en su valoración global, y además tiene 34 años. Un portero pensando en el futuro. No va a tener minutos, pero sí va a estar ahí, digamos que esperando su oportunidad. Perfecto. Esta es una final que no pensaba jugar porque no pensaba participar en ella. Bueno, sí teníamos equipo, pero en fin, voy a jugarla, chicos, porque es muy importante. Es nuestra primera final a nivel europeo con este equipo de colombianos que lo está haciendo bastante bien. Ahí está la alineación fantástica que tenemos de este gran Leicester City, que lentamente está saliendo de ese infierno en el que está desfilando en este instante. Veamos, vamos al fútbol. Esta es una final, por ser final europea, vamos a jugarla. Minuto 5 llegaría la primera ocasión de gol y fue un gol maravilloso, un pedazo de paloma, una asistencia fantástica, y John Durán impondría su marca en este partido, que la verdad yo creo que va a ser un juego que no va a olvidar jamás este muchacho. Una gran final de Europa League, y la iniciaría el minuto 5 con este pedazo de gol. Qué buen frentazo, qué buena palomita, y de esta manera se abría el marcador a favor nuestro. Excelente la labor de este señor, muy bueno el pase, muy bueno el gol, todo salió perfecto. Pero ojito, aquí celebraba con su hinchada, le mandaba toda esa energía a su hinchada y a todos los colombianos. Por aquí lo intentaría el RB Leipzig, pero llegaría el descuento sobre el minuto 11, muy rápido, solo 6 minutos duró la felicidad y el Leipzig descontaba, se ponía 1-1 las cosas, volvía a iniciar el partido prácticamente, pero no se preocupen que las emociones están dadas. Por aquí al minuto 18, un buen intento, se va largo el balón y llegaríamos al minuto 37, donde llegaría el segundo tanto de John Durán, que repito, esta noche va a ser la noche de John Durán. Esta final de Europa League para el colombiano va a ser brutal, bueno, para todo el equipo, pero este señor especialmente va a destacar. Celebraban felices, 2-1 el marcador sobre el minuto 38 aproximadamente. Una vez más, veámoslo porque me parece que fue una muy buena asistencia y buena definición. Creí que el portero
lo iba a atajar, pero no fue así. El pibe Valderrama feliz y todos sus muchachos de igual manera contentos. Por aquí una atajada increíble, no lo puede creer el panita, tampoco el pibe. Vamos al minuto 65 del segundo tiempo porque el Festival de los Goles iba a iniciar con este señor, esta muy buena definición. 3-1, Sinisterra haciendo su aporte al equipo, celebrando con su hinchada y todos felices. Yo también realmente. Una vez más, minuto 69, pero esta vez sería asistencia para el goleador. Una vez más anotando, esto ya sería el hat-trick de John Durán. Pero no se muevan de sus asientos porque esto continúa. Hay mucho más, muchachos, hay mucho más por ver. John Durán, como dije, estaba en su salsa. Estaba feliz el colombiano, por aquí lo intentábamos, por poco llegaría el cuarto. Y ojito que Durán asiste y al final Sinisterra es el que se va con el balón, chicos. Minutos 78 y una vez más asiste. ¿A quién? Al 9. El póker de John Durán justo en este instante, 4 goles en esta gran final, minuto 79, estábamos aplastando a este equipo alemán, por aquí lo intentarían, pero ya sin muchas opciones. ¿Habría más? Sí señor, un poco más. John Durán, miren, intenta centrar y le queda el balón, no entiendo el defensa por qué se rindió, tal vez ya estaban humillados y le regalaría el 5º gol a este muchacho esta noche. Pedazo de noche la de John Durán. Perfecta actuación, tanto de él como de todo el equipo, pero realmente este señor prácticamente se iba a llevar 2 balones, casi 2 hat-tricks. Ay, no lo puedo creer, chicos. Excelente. ¿Cómo se le dice cuando hacen 5 goles? Cuando hacen 4 es un póker, cuando hacen un 5, no lo sé. Me lo dejan en comentarios. Gracias. Chicos, de esta manera terminaría el partido y nos llevaríamos esta grandísima final. Los muchachos celebraban, yo también, y yo creo que esperemos estar felices todos. Continuemos. La liga nos sigue, bueno, mejoramos, pero no como quisiéramos, por Dios santo. 6º lugar. Primer título en el bolsillo, semifinales FA Cup, ronda 4 de la Carabao, pues esta maravilla que acabamos de ver. No tenemos goleador por liga, tampoco por asistencias, y nuestro portero no es el mejor. Europa League, evidentemente tenemos el goleador por ese pedazo de final que se jugó John Durán. Yo creo que esto le ayudó muchísimo, sin lugar a dudas, porque Benjamin Sesko hizo 12 y John Durán hizo 4 goles en esa final. Eso le dio el goleo en esta temporada. En el tercer lugar es para Luis Díaz y Luis Sinisterra también, los luchos, en el tercer y cuarto lugar. En las asistencias tenemos los 3 mejores: Luis Sinisterra, Hamilton Campas y Yasser Asprilla. Y en la portería sí no tenemos a nadie. Un John Durán gigantesco, 34 goles, se lo tiene 23 años y hay que ir mirando el Balón de Oro porque no se sabe, a cualquier momento de pronto no lo podamos llevar. Este es el desarrollo de nuestros muchachos durante esta temporada. Uno que siempre jugó 14 partidos, la verdad fue que simulé partido por partido para darles más minutos a todos y cada uno, lo más que se pueda. Este señor jugó, el que más jugó, miren, impresionante, 64 partidos. Huerta, Alvarado, por aquí tenemos este señor que no está invitado al proyecto, este señor va creciendo. Lucumí, que bueno, lo echaron en el último partido. Mojica ya perdió definitivamente, pero se retira con nosotros. Seguramente eso va a pasar, vamos a traer ya un recambio para él y este señor que yo creo que la próxima temporada ya se integra a nosotros. Solo imaginen ustedes a Millonarios, o a un equipo colombiano más bien, haciendo una venta de casi 30 millones de euros. Eso sería apoteósico. Este es un muchacho que de momento no es que lo necesitemos, pero hay que tenerlo en este episodio porque es de los que más tiene potencial a nivel, a nivel FC 25 y más bien a nivel de la liga colombiana. Procedente de Millonarios, este es un chico que yo sé que tiene mucho futuro, esperemos que en la vida real le vaya bien. Se llama Daniel Felipe Ruiz, para los que lo conozcan me dicen si es una promesa fallida o debe tener unos 21 años, yo creo, soy más o menos. Llega por 30 millones o 29, ¿cuánto fue? 29.4. Y tiene 25 años, se nos estaba pasando un poquito, pero bueno, creo que vale la pena. Chicos, quizás Jefferson Lerma llega tarde a este proyecto, pero había que traerlo porque le ha dado mucho a la selección, es un gran jugador y bueno, va a pasar por aquí, va a probar las mieles del éxito. Pensando en la salida de Johan Hernández, traemos a este señor Johan Mojica, llega Johan Hernández, 21 años, también procedente de Millonarios. Ojo, porque Millonarios esta temporada se llevó una cantidad absurda de dinero por parte nuestra. Tenemos pedazo de final y bañada por lluvia, acompañada más bien de lluvia, Supercopa de Europa y vemos los campeones de la Champions y nosotros que somos los campeones de la Europa League. Chicos, mucha agua, veamos cómo podemos sacar esto adelante.
Minuto 6. Miren el pedazo de jugada que le dejan a Luchito Díaz, que define con esa calidad que tiene, por Dios santo. Lucho, la verdad es que este equipo tenía tiene muchos goleadores y uno de ellos es Lucho Díaz, aunque la verdad es que no ha destacado tanto. En la goleada anterior participó en algunos goles quizás, pero no anotó. Aquí miren la bonita asistencia, lo deja totalmente habilitado y una definición precisa, una definición perfecta, solo con el portero, imposible fallarlo. Aquí no logramos capturar el gol, pero tendríamos que conformarnos con la repetición. Miren aquí, buena asistencia, lo recibe muy bien John Durán, nuestro goleador estrella en este episodio, y define con mucha calidad. Espectacular, muy bien. Chicos, de esta manera el 2-0 se hacía evidente, 2-1, perdón, cuando empató el Arsenal. Bueno, ese gol tal vez no quedó registrado. Perdón, chicos, la cuestión es que nos llevamos el título de Supercopa de Europa. Esto nos decía que éramos los mejores de todo el continente. Vamos a continuar porque hay trabajo para hacer. Recuerden que esta temporada está fresca. No sé qué es lo que sucede en Liga, pero cada vez es peor, es más complicado y tenemos un muy buen equipo. Nos va muy bien en otras competiciones, bueno, no tan bien, pero es que en Liga no entiendo por qué está tan complicado. Y miren, esto es absurdo. Está mejor el Aston Villa que nosotros. En esta competición nos fue bien, en esta no tanto, y en esta también creo que nos fue bien. Llegamos a las semifinales. Por Premier League no tenemos el goleador, así tenemos el mejor asistente y a Luis Sinisterra en el quinto lugar, y nuestro portero no le fue bien. John Durán como el máximo goleador, bueno, sigue siendo un 9 perfecto. Wow, Luchito Díaz con 94 y nada que se lleva el Balón de Oro. He estado revisando ese apartado, pero por desgracia no lo tenemos. no hemos tenido ni siquiera un nominado. Ahí está el desarrollo de nuestros muchachos. Campas un poco molesto, pero jugó hartos partidos. Campas estaba molesto porque no tenía tantos minutos, pero veo que tiene hartos, sin lugar a dudas. Muy bonito nuestro equipo, hermoso, pero a nivel Liga es un completo desastre. Vamos a la siguiente temporada. Final de temporada, no ganamos la Liga, pero estuvimos cerca. Tenemos una Community y tenemos esta FA Cup. Felicidades, tenemos la Carabao, nos fue muy bien a nivel copas, pero desgraciadamente la Liga no fue posible. Semifinales de la Europa League, un poco lamentable esto. Tenemos a un John Durán como máximo goleador, 24 goles en la Premier League. También tenemos en el quinto lugar a Luis Sinisterra. Por asistentes, Garnacho todavía está en el United, fantástico. No tenemos, y nuestro portero ocupó el segundo lugar de la temporada, esto por Liga. En Europa League, tercer lugar para Luis Sinisterra, y en las asistencias no tenemos nada, por aquí tampoco tenemos nada. Este señor de 25 años y 92 de media es el prime, bueno, está en su prime más bien, y es el goleador, sin lugar a dudas, 46 goles al mejor estilo Ronaldo. Ahí está Luchito Díaz con 94 de media, increíble. Chicos, este episodio debería terminar aquí, pero me provoca, quiero jugar una temporadita más, porque estamos muy cerca de conseguir el objetivo. Los objetivos, era ganar una Liga, ganar una Champions, que bueno, creo que lo hemos ganado todo menos estas últimas dos. ¿Qué tal si hacemos una trampilla y nos vamos, jugamos más bien una última temporada? Serían 6, ¿no? Es un poco de trampa, pero bueno, hagámoslo. Esto también, las temporadas anteriores no habíamos tenido un nominado. Aquí tenemos a John Durán. Por desgracia no nos lo llevamos, no lo quitó el señor Vini Jr., pero bueno, yo creo que en una séptima temporada sí podríamos llevarnos el balón, pero yo creo que ya no lo vamos a ver. Estamos en semifinales, sí señor, si ganamos de visita 0-0, veamos qué pasa en casa. Ojo, porque estamos a 90 minutos. ¿Será que sí? ¿Será sí, señores? Somos finalistas. Bueno, esta sexta temporada fue la definitiva para conseguir esta Premier League. Casi que no, Dios santo. Tenemos segundo título, que es la Community Shield. ¡Wow! Un tercer título, FA Cup. Por desgracia, no nos llevamos la Carabao. ¿Dónde quedamos? Quedamos muy atrás, ronda 3. Y tenemos esta gran final contra el Paris Saint-Germain, me parece interesante. Tenemos nuevamente un John Durán como máximo goleador, pero de Champions. Y en las asistencias no tenemos nada. En la portería sí tenemos en el cuarto lugar a Álvaro Montero. Repite como goleador en Premier League John Durán. Tenemos también por aquí, no tenemos nada. Nuestro portero tercero mejor de la Premier League. Veamos el presupuesto a nivel club. Ingresos de 594 millones, gastos de 136, ganancia de 459 millones. Valor del club 389, muy bajo. 671 era la proyección. Camisetas más vendidas, la de Durán, Asprilla y Sinisterra. 2.1 millones de camisetas. El presupuesto final es de 261 millones, aunque en un club como el nuestro actualmente no es tan relevante esta información, pero aún así, datos son datos y hay que darlos. Yo creo que esta vez John Durán es el Balón de Oro.
estoy casi seguro, 63 partidos y 55 goles, qué locura, 2 asistencias. Yasser en el segundo lugar, qué pedazo de equipo el que hemos creado en este gran episodio con colombianos. Miren a Campas de 30 años, este Cabal también una locura. Recuerden que hemos jugado hasta el momento 6 temporadas. Por otro lado el Cucho Hernández, miren qué locura muchachos, qué locura. Es increíble lo que estamos viendo justo en este instante, me encanta, para ser honesto, es un muy buen equipo. Miren, este señor no jugó ningún partido, tiene 37 años y 41 de media, y el Panita con 67, creo que uno de ellos se retira, déjenme ver, no líder de hombres, creo que no, había otro, estaba uno por retirarse, tal vez se me retiró chicos, y no lo tuve en cuenta. Muy bien, ¿cuál vendría a ser? Alguno se me retiró chicos, ay Dios santo, lo olvidé. Nuestro John Durán cuesta 208 millones, 162 para este señor, 142.5, 139 para Lucho Díaz. Impresionante Luchito que no estuvo entre los goleadores como lo venía haciendo al principio, pero bueno, no importa, es un jugador gigantesco. Ahí está el valor, 35 millones para el Cucho, que al final, bueno, no tuvo tantos minutos. Déjenme en comentarios cuál de esta podría llegar a ser una selección colombiana. Bueno, yo creo que esta respuesta solo la tienen los colombianos. En fin, un valor de plantilla de 1.347 millones. ¡Qué locura! Bastante costosa. Vamos a la final y finalizamos este episodio, valga la redundancia. Una pregunta, me la dejan en comentarios. Me encantaría salvar al hacer lo mismo que estamos haciendo con este equipo en 5 temporadas. Bueno, aquí nos saltamos una más, pero con el Manchester United y utilizar, no sé qué tal les parezca la idea, utilizar únicamente jugadores del cono sur suramericano, obviamente. Me lo dejan en comentarios, ya que hemos hecho episodios tanto con chilenos, uruguayos y argentinos, y pues escoger la crema innata de las jóvenes promesas y jugadores interesantes de esa nacionalidad, ojo, mal entregado, de esas nacionalidades para salvar el pellejo de el Manchester United. Me lo dejan en comentarios. De momento déjenme concentrar porque este partido, bueno, gane o pierda, termina el episodio aquí. Tuvimos que esperar hasta el minuto 24 para ver cosas interesantes, 25 para ser exacto, pero sobre el minuto 34 llegaría esta muy buena definición de Yasser Asprilla. Un pedazo de gol sin lugar a dudas, una buena individualidad del señor Cabal, y en este momento esta gran definición de Yasser que se está convirtiendo en un balón de oro lentamente en este episodio. Miren qué buena definición, espectacular sin lugar a dudas, muy bonito gol. Esto ya nos daba la ventaja 1-0, minuto 38 se repetiría la dosis, pero esta vez era el señor John Solís, un mediocampista anotando. Rapidito poníamos las cosas 2-0. Este PSG parecía no ser realmente un problema, sino al contrario, un pequeño entrenamiento, porque vienen más goles. Minuto 49 del segundo tiempo, buena definición, no sé si lo notan, pero estamos jugando con 10. Ahí tenemos un expulsado aquí, Johncito Durán, sí señor, el señor John Durán, haciendo su participación, poniendo su granito de arena en este partidazo. Celebraban todos. Minuto 68 nuevamente para el señor Durán, pero esta vez asiste muy bien a Sinisterra y nos regala el cuarto tanto. ¡Qué locura! 4-0, celebración ya conocida. ¡Ay Dios! De esta manera llegaríamos al minuto 75 y por poco nos regalan otro tanto, muchachos. De esta forma terminamos el partido, campeones, aplastamos a este PSG. Mientras ellos celebran, ya saben, nosotros vamos a un pequeño resumen. Ligas conseguimos 1, Community Shield conseguimos 3, FA Cup conseguimos 4, nos fue muy bien en estas dos competiciones. Carabao Cup conseguimos 1, Europa League logramos conseguir 1, también una Champions y por último una Supercopa de Europa. Esto al final nos da un total de 12 títulos conseguidos en estas 5 temporadas, creo que 6 temporadas, perdón. Creo que no estuvo mal, me parece que estuvo bastante bien. Bueno, tal vez una liga más. No, yo creo que estuvo bien. Déjenlo en comentarios cómo les pareció el desarrollo a nivel de títulos de este proyecto netamente colombiano.
e imaginario, ¿no? Por otra parte, tuvimos el goleador en 5 ocasiones, que fue el señor John Hader Durán. Asistentes 2, el portero no brilló realmente. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos una, pero no logramos conseguirlo. La plantilla tuvo un valor de 1.347 millones y el presupuesto final de este Leicester City fue de 261 millones. No hice la cuenta o no llevé la cuenta de cuánto nos costó comprar este equipo, pero bueno, no importa. Chicos, de esta manera llegamos al final de este episodio. Déjenme en comentarios si les gustaría ver la reconstrucción o la salvada de pellejo por parte del Manchester United con jugadores del Cono Sur. Escogeríamos lo mejor de lo mejor, pensando en un proyecto a largo plazo de estos 3 países, Chile, Uruguay y Argentina. Me lo dejan en comentarios. También está pendiente hacer algo con Bolivia, con Perú, Venezuela, etcétera, etcétera. Vamos subiendo hacia el norte. Y antes de que se vayan, les voy a dejar 2 videitos justo en las pantallas finales que sé que les van a encantar. Poderoso like, suscríbanse. Adiós.